poquito sobre el libro de Hechos, ahí en la iglesia primitiva, cuando se originó el gran mover del Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 9, verso 35, yo le voy a contar una historia que dice la Biblia. Dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorca. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Y aconteció en aquellos días, enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde la rodeaban todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ella. Entonces, sacándolo a todos, Pedro se puso de rodillas y lloró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Y al ver al Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, las presentó vivas. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. ¿Qué nos querrá decir el Espíritu Santo en este tiempo al inspirar la Escritura? Aquí en Hechos, quizá le escribió Lucas, Pablo. Ya se movía la iglesia. De este mover tan fuerte que había en la iglesia primitiva, de este poder que se había derramado, de la resurrección. Aquí no estamos hablando de un cáncer, no estamos hablando de un virus, estamos hablando de la misma muerte. La misma muerte. Dice que había en Jope una discípula, era una persona conocedora, seguidora de Cristo, de la doctrina cristiana, y dice que lo que me impacta aquí en el verso 36, dice que abundaba en buenas obras. Era una persona dadora que podía ayudar, a pesar de que era viuda. Esta mujer, Tabita, que traducido quiere decir Dorca, en otras traducciones significa gacela, llena de gracia, en otra lengua. Dice que aconteció y enfermó. Pero vemos 2 o 3 puntos en la Biblia muy importantes. Hay otro relato donde había una persona que ofrendaba y ayudaba mucho al pueblo de Israel, y se había enfermado también su criado. Era bondadoso en dádivas y oraciones, dice. Y Tabita, aquí también vemos que abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. O sea, no solo que hacía obras buenas, sino que ofrendaba. Y eso queda en memoria de Dios, las ofrendas. Jesús estuvo en el arca de las ofrendas, y no quiero recalcar en esta mañana que tenemos que ofrendar, sino que vemos el deseo de una seguidora de Cristo, de un seguidor de Cristo, de un discípulo de Cristo, es el que la obra de Dios se extienda. Porque hoy llegamos a la iglesia para pedir para nuestro hogar, para pedir para nuestro trabajo, para pedir salud para nosotros, y nunca miramos que esta obra de Dios se extienda. ¿No hemos vuelto un poquito más rete, pastor, o no? ¿Qué dice usted? Pero vemos que llegó el momento de que Tabita tuviera que enfermarse, y dice la Biblia que murió, literalmente murió Tabita. Y la pusieron, dice, en una sala y la lavaron. Para allá, en ese tiempo no había congeladores, así que tenían que en la noche enterrarla. Entonces llaman a Pedro, que estaba cerca de ahí, de Jope, y Pedro dice que los saca a todos los que lloraban, a todos los que lamentaban, a todos, los sacó a todos y puso a orar. Pedro se puso a orar. Si era la perfecta voluntad de Dios que Tabita recibiera la vida, porque Pedro sabía que era un buen instrumento en las manos de Dios, una buena mujer, generosa en buenas obras y en muchas limosnas.
Mire lo interesante de este punto, que cuando uno produce en el reino de Dios, hay una cobertura espiritual en nuestra vida que hasta la muerte Dios nos puede librar. Porque Pedro no hubiera ido ahí si no hubiera sido influente Tabita, si no hubiera sido notoria sus limosnas, si no hubiera sido notoria todo su trabajo de abundar en buenas obras. Era una persona que realmente tenía influencia, era dadora, no sé si tenía mucho dinero o poco dinero, pero dice la Biblia que abundaba en buenas obras. Cuando vemos buenas obras, vemos predicación del Evangelio, servicio a Dios, servicio a los enfermos, visitación a las cárceles, hospitales, que para eso no necesitamos dinero, necesitamos una tarjeta de, ¿no es cierto?, de micro y llevar un mensaje, un abrazo. Eso es una buena obra. Pero aparte establece la Biblia que dice que era en limosna que hacía, o sea, era bondadosa en limosna que hacía. Pero llegó la hora de enfermarse, Tabita, y esa enfermedad la lleva a la muerte. La lleva a la muerte. Pero llamaron a Pedro. Pedro saca a todos los incrédulos, los llorones. Eso no tenían fe. No tenían fe. Ora Pedro para ver qué le decía el Padre. Y el Padre le tiene que haber dicho, decirle que se levante. Que hay un registro aquí en el cielo con sus ofrendas, con sus donaciones, con sus buenas obras. Va a seguir Tabita haciendo buenas obras. Va a seguir Tabita ayudando a la gente, haciendo esos vestidos que vendía y que de ahí daba una generosa limosna. No podemos dividir. Yo creo que usted entienda, mi amigo que me está escuchando, mi hermano, no se puede dividir. Cuando hay un buen corazón dispuesto para que el reino de Dios se extienda, eso es notorio en el reino de Dios. Amén. Es notorio. Lo que usted logra en el mundo espiritual, porque no lo ve ningún gobernante, no lo ve ninguna persona influente, no es reconocida por las donaciones que hace, pero sí hay alguien que está viendo lo que usted hace para que la obra de Dios se extienda. Y para que Dios tome un instrumento para que cuando se enferme usted pueda recibir el milagro de Dios. Qué importante es que nosotros podamos experimentar. Mire Tabita, porque si Tabita hubiera sido una persona inútil, pastor, ¿hubiera ido Pedro? Estábamos hablando de los frutos. Sí, tal vez no hubiese ido porque no tenía fruto, porque no había conocido No a Jesús. Pero usted va a invertir en algo que no produzca, usted como empresario. No invierto en algo que no produce. ¿Por qué, pastor? Porque te trae agonía, amargura. Pero si tiene que hacerlo con amor. Claro, pero no se invierte un capital donde no deja ganancias. Es natural en la mente del hombre. Imagínense la mente de Dios. Por eso, cuando llega el Espíritu Santo a nuestra vida, hace que nosotros comenzamos a ser un instrumento de producción, y de producción en el reino de Dios. ¿Y cómo hago para salir de la pobreza, de la escasez? Tenés que usar lo que Dios te ha dado. No tenés dinero, pero tenés tiempo. No tenés tiempo, pero tenés dinero. Bien. Sí. O sea, da y se os dará. Si Dios está pidiendo algo es porque tenemos la capacidad de dar. La bendición de nuestra vida nunca va a llegar siendo unos cristianos mediocres que no amamos el reino de Dios, que no queremos que se extienda el reino de Dios, que no queremos invertir en el reino de Dios, no queremos que el reino de Dios se extienda. Vamos a la iglesia solamente a pedir por los hijos, por el trabajo, por esto, porque me vaya bien, para que me compre un televisor grande para el mundial, porque cambie el auto, porque gane Argentina en el mundial. Todo eso se pide, Che. Se piden muchas cosas. No recibí, dice, porque pedís mal para vuestros placeres, para vuestros deleites. Ahora, yo creo que usted haga la prueba y comience a experimentar la vida de Tabita. La vida de esta Dorca, que traducido significa Dorca.
comience a meditar en esta palabra y que el Espíritu Santo lo pueda llevar a entender por qué usted está en pobreza, por qué usted está en escasez, por qué está peleando con la plata siempre, o no, está peleando ahí con los billetes de 100 pesos y pelea y los quiere estirar y los moja en la noche, los cuelga mojados para que se estiren. ¿De 100? De 100 no sirve para nada. Yo el otro día le di 10 pesos para que me diera Aica, me dieron 2. ¿Caramelitos? Dos Aica. Entonces la escasez no está en lo que nosotros producimos, en lo que nosotros hacemos. La escasez está en la mente, que no entendemos que estamos en el reino de Dios y que no nos manejamos bajo los principios naturales que vemos. Que nuestra economía depende del cielo. Tabita fue resucitada, recibió vida, se incorporó de vuelta su alma del cuerpo, porque era una persona que producía. Era una persona que producía en el reino de Dios. Y quizás esto queda de testimonio en nuestra vida y queda impreso en la palabra de Dios, en los libros de los hechos, no solo para mostrar que Dios tiene el poder de la vida, de la muerte, no solo para demostrar que Cristo venció a la muerte en la cruz del Calvario. Imagínense la oración de Pedro. Podemos usar la imaginación y decir, en esa oración Pedro decía: Jesús, tú nos dejaste la victoria sobre la muerte. Pido esta victoria sobre Tabita, que es una mujer que produce dentro del reino de Dios. Si es tu voluntad, le digo que se levante. Yo creo que tiene que haber sido una de esas oraciones, porque Dios no va a resucitar a una persona que no produce. Dios no le va a dar vida a una persona que no tiene la capacidad en el corazón de sentir el peso de la obra de Dios. Dice: Tabita, levántate, ira incorporada. Hay muchas herramientas en la Biblia para que usted salga de la pobreza, no solamente económica, sino la pobreza espiritual, la pobreza mental. Es hora que la iglesia comience a entender el poder que se ha derramado en el cuerpo de Cristo. Un cuerpo perfecto, diseñado por Dios para extender este evangelio del reino, donde encontramos en ese cuerpo no solo el alimento espiritual, sino el sustento diario. Y como dice la Biblia, que Dios nos bendecirá con todo lo necesario y aún para ayudar a los demás. Pero cuando viene un besito extra, lo guardamos, pastor, para cuando vengan las vacas flacas. No existe las vacas flacas en la gracia. No existen las vacas flacas en la gracia. Ni para los hijos de Dios. Porque somos un cuerpo. Claro. Mire lo importante que es esto. ¿Usted quiere ser bendecido? Comience a estudiar la vida de Tabita. Dios le devuelve la vida. Hoy usted está con vida, yo estoy con vida. Y hay que aprovechar de invertir todo lo que venga en nuestras manos en el reino de Dios, porque ahí es donde va a estar la bendición, no solo de nosotros, sino de nuestros hijos y de nuestros nietos. Dios nos va a sustentar a un hijo que está como el hijo pródigo, desgastando el dinero en el mundo y comiendo con los cerdos. Él te espera en la casa, ahí no llega la bendición. Tabita, dice la Biblia, una discípula llamada Tabita, una seguidora fiel de Jesucristo, que aportaba para la obra de Dios. Y dice que fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Muchos creyeron en el Señor. No solo muchos aceptaron la palabra de la obra, por la obra que hacía Tabita, sino que cuando ella muere, muerta, siguió testificando que Jesús es el Señor. Amén. La muerte de Tabita siguió testificando que Jesús es el dueño de nuestra vida. Amén. La resucitó, y ese milagro, dice, por ese milagro creyeron muchos. Iglesia de Dios, tenemos que buscar lo sobrenatural, el poder sobrenatural de Dios, pero hay que invertir. Literalmente hay que invertir para buscar el poder sobrenatural de Dios. ¿Cuál es el poder sobrenatural? Milagros tremendos, pero tenemos que mantener esta radio, hay que mantener las puertas de las iglesias abiertas, hay que mantener a gente trabajando que está en la obra.
muy fácil sintonizar la radio, ver el Facebook y escucharse con una palabra que puede cambiar tu vida. Llegar a la reunión y recibir un milagro de Dios. Pero todo eso está sustentado por muchos tabitas. Por muchas tabitas, muchas Dorcas. Y es sorprendente lo que nos dice la Biblia, que el ministerio de Jesús era sostenido por muchas mujeres que habían salido los demonios. La mujer juega un papel importante en el ministerio de la predicación del Evangelio. Y lo último que dice, y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Y este versículo es gracia. Este versículo es gracia. Porque un judío no podía estar con un curtidor. ¿Sabe por qué, pastor? Porque manejaban y tocaban cosas inmundas. El curtidor sí o sí tiene que agarrar los cueros, sacarle todo, limpiar todo. Y se usaba excremento de perro porque tenía mucho colágeno para poder extender la piel. Pero Pedro dice que se quedó en la casa de un curtidor. Ahí estaba Pedro, diciendo, aquí estoy, porque la gracia llegará a los gentiles. Amén. Amén. Así que es un tiempo donde usted dirá y se encontrará con una crucijada muy grande y decir, ¿cómo salgo de la economía? ¿Cómo salgo de esta mala economía que tengo? Se me han cerrado muchas puertas. Es para que usted vea que hay una salida en el tiempo de gracia. Y si usted produce, Dios lo va a seguir regando. Amén. Le va a poner nutriente a la tierra. Pero si usted no produce, no llegará el agua a sus raíces y se secará. Espinos y cardos. Espinos y cardos. Vivirá una vida con muchos dolores. Así que esto es la gracia de Dios. Es la verdad y no la podemos ocultar. Medite sobre esta historia de la Biblia, una historia real, verídica. Aquí no hay fábula. Que el Espíritu Santo le habla a su vida y le va a sacar del pozo donde usted se encuentra. Amén. 9:05 de la mañana, una reflexión hermosa para aquellos que por ahí no producen todavía. Tal vez algunos no invierten en el reino del Señor, les cuesta invertir, les cuesta agradecer a Dios con su servicio, les cuesta agradecer a Dios con sus horas de rodilla, les cuesta agradecer a Dios con sus ofrendas, les cuesta agradecer a Dios y se pierden toda la bendición que Dios tiene para con ellos. ¿Usted cree que Dios no va a mirar a una persona dadora que está produciendo en el reino de Dios? Claro que sí. Los mismos talentos nos enseñan que al que le dio 5 multiplicó por 5, aquel que le dio 2 multiplicó por 2 y aquel que le dio 1 lo escondió. Y luchó al infierno. Entonces, es época de invertir en el reino del Señor. No sé, como el Señor disponga con tu vida. ¿Qué es lo que tienes para ofrecer? Algo hay. Sí, tiempo. Porque si el Espíritu Santo llegó a tu vida es porque algo hay que tienes que producir en el reino de Dios. Muchos salieron de la droga. Bueno, agarrá tu Biblia y salí. Vos sabés dónde venden droga, vos sabés lo que se drogan, andá y hablale de Cristo. Amén. Y Dios te va a bendecir, pero tenés que estar bajo la cobertura de un cuerpo para que nada te pase. Amén.